Buenos días, buen domingo, si es que se puede decir buenos domingos o días por esta época de coronavirus, donde hay una preocupación de mucha gente y también un poco la psicosis de las personas cuando se presentan situaciones como esta. Por eso he invitado esta mañana al doctor Robert Espinace. Él es expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría y debe saber mucho de la situación psicológica de la gente en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que usted observa al hacer su análisis? Han habido muchos casos, sobre todo de ansiedad, de angustia, de depresión, de la adicción a drogas o al uso de drogas con mayor frecuencia y por supuesto los conflictos familiares. La violencia intrafamiliar ha aumentado también notablemente. ¿Por qué aumenta la violencia intrafamiliar? Bueno, Si tiene a la persona allí. la convivencia forzada en un pequeño espacio siempre ha generado reacciones de irritabilidad. En los experimentos que se han hecho, en los cuales se limita a las personas a un pequeño espacio, aún teniendo todas las comodidades satisfechas, esa pequeña espacio, esa limitación en la movilidad genera irritabilidad y genera violencia. Y con más frecuencia, por supuesto, observamos que las personas que puedan tener conflictos familiares, como el contacto es mayor, pues también hay mayores reacciones y mayores conflictos y situaciones de peleas, de disgustos, de diferencias. Aquí leo que un grupo de investigadores ha encontrado en sus estudios del confinamiento durante la pandemia que 1 de cada 5 personas sufre depresión. ¿A dónde conduce eso? Sí, la depresión es una enfermedad que se caracteriza porque, bueno, la persona pierde el ánimo, pierde el interés, se entristece, llora, no le provoca hacer nada, la motivación desaparece y por supuesto como consecuencia de eso no come, no duerme, se abandona totalmente. Esto, por supuesto, en estas condiciones donde las personas se encuentran frente a una situación desconocida totalmente para todos, porque nadie había tenido una experiencia como esta, y encontrarnos con que tenemos que estar confinados a la casa, con un riesgo de contaminación constante e intensa, todo eso va a hacer que nos sintamos muy vulnerables y al mismo tiempo con mucho miedo. Eso hace que las personas vayan sintiéndose muy inseguras, con una gran incertidumbre y al mismo tiempo pues muy a merced de cualquier situación. Esto trae como consecuencia mucha angustia y también mucha tristeza e impotencia. Las personas llegan a un momento en que se afectan anímicamente. Alrededor de esto también son los partes que se escuchan. La gravedad de la enfermedad, la diseminación de la enfermedad y las cantidades de personas que van falleciendo a través de esto. El otro elemento es dentro de la información el que la persona cuando está confinada está solitaria, no tiene seres queridos que la acompañen, que le ayuden, que le den afecto y muchas veces ni siquiera se puede presenciar el acto de despedida una vez que fallece. Entonces, todas estas cosas han creado duelos patológicos, han creado situaciones de mucha tristeza, de mucha depresión, y hay un factor adicional, que es la soledad de nuestros ancianos, de nuestras familias, y la separación familiar, producto del éxodo de los venezolanos por la situación que se está viviendo en el país. Entonces, esta separación, esta lejanía y esa soledad tan intensa hace que las personas se depriman también mucho. Ahora, frente a eso, usted como psiquiatra, ¿cuál es su recomendación para la gente que vive esa soledad o que está en este dilema de vivir o no vivir? Sí, lo ideal sería, por supuesto, con las precauciones del caso, convivir con los seres que están a nuestro alrededor. Ahorita es necesaria la convivencia y la convivencia armónica y afectiva, porque las personas, no hay otra solución para la soledad que la compañía y el amor. Si no se tiene, entonces hay que buscar lo cercano. Y los vecinos,
las personas que de alguna manera nos conocen afectivamente, poder manejar o mantener una cierta relación, aunque sea comunicacional, a través del teléfono, a través de los medios de comunicación, para lograr el vencer un poquito esa tristeza y esa soledad tan marcada que es muy difícil que las personas pues puedan tolerar en estos casos. Aquí veo que María Isabel Parada dice, 1 de cada 5 personas en el mundo sufre depresión por la pandemia o durante la pandemia. Sí. Es por la pandemia, durante la pandemia. Y también han aumentado por esa misma razón los suicidios. Los suicidios tanto en adultos como en adolescentes. Okay. Y en Venezuela ha sido un factor. Eso me lo va a explicar en la próxima parte. Vamos a un receso y regresamos al doctor Espinace. Adelante, doctor. Sí, los suicidios, incluso dentro de los estudios que se han podido hacer, porque en Venezuela no tenemos estadísticas, pero el Observatorio de la Violencia presentó unas cifras que dicen con mucha claridad lo que está pasando. Es decir, que a raíz de las medidas de cuarentena establecidas desde el mes de marzo, llevamos 4 meses en los cuales los aumentos de los suicidios, tanto en adultos mayores como en adolescentes, han sido muy intensos. Es decir, tenemos cifras que nunca se habían presentado en el país. Ahora, el problema es que eso no tiene solución, por lo menos aquí en este caso, en el caso venezolano, la gente permanece encerrada. Veo que, por ejemplo, en el caso de Miami, en el caso de Florida, Estados Unidos, hay como una especie de libertad para que la gente se desahogue fuera de su casa, del ambiente familiar. Sí, hay una serie de medidas distintas en cada país de acuerdo con la forma como aborden la pandemia. El problema nuestro es que está muy agravado por varios factores, en que la reclusión, la casa por cárcel, de alguna manera, no tiene servicios públicos suficientemente buenos, o no se tienen. Entonces no hay agua, no hay luz, no hay gas, no hay gasolina, no hay una cantidad de cosas que hacen que sea más difícil la convivencia y más difícil el poder permanecer en esas condiciones, cosa que no tienen otros países. Hay también otro elemento adicional, que es que el no trabajar, el no producir, va creando una situación económica terrible para la gente. La gente está sufriendo enormemente la reducción de sus ingresos, el no poder trabajar, el no poder llevar la comida a la familia y la desnutrición que está ocurriendo solapadamente, sin tomarse en cuenta, siendo tan grave como la muerte por coronavirus. Están muriendo los niños desnutridos y estamos teniendo niños con desnutrición crónica. Esto va a traer como consecuencia que una buena parte de la población con esta desnutrición no solamente va a tener un peso bajo, no solamente va a tener una estatura baja, sino que también va a tener una capacidad intelectual baja. Y entonces vamos a tener un niño deficientemente intelectual, es decir, funcionando deficientemente de manera intelectual. Esto va a traer como una rémora, es decir, va a haber un grupo de personas bastante aumentado que va a ser dependiente socialmente, porque va a tener un techo donde no puede pasar y por supuesto no va a lograr los objetivos de satisfacción de las necesidades primarias. Entonces esto es grave. Claro, grave. Ahora, esta situación está afectando a niños, adultos, edad media. Sí. A todos por igual, no tiene discriminación. Sí, es democráticamente peligrosa. Es democráticamente peligrosa, pero el problema es que las consecuencias son más graves en un niño que en un adulto, porque ese niño está en formación y esa deficiencia intelectual va a ser un factor que se va a presentar. Niños, y vamos a decirlo con todas las palabras, con retardo mental o con deficiencia intelectual. Entonces son niños que no van a poder surgir en sus estudios, van a tener dificultades de aprendizaje y van a tener dificultades. Eso es grave, pero en el caso del adulto me dicen que el adulto que logra superarlo tiene
como consecuencia problemas Sí, también los tiene. psicológicos Indudablemente graves, sí, los tiene también, pero por supuesto, la sobrevida va reduciéndose y por supuesto el que más consecuencias va a tener en un futuro, y esto va a durar 2 y 3 generaciones, son, son los niños que están creciendo en este momento. ¿Usted cree que esto no pasa ahora, Esto, esta enfermedad? la pandemia, Ajá. no, lamentablemente no. No, porque es un proceso, primero que es una enfermedad en la que no ha habido jamás, nunca ha habido anticuerpos formados por el organismo porque nadie la había padecido. Entonces, hay que lograr que se creen los suficientes anticuerpos para evitar que siga aumentando notablemente la enfermedad. Y eso no ha sido posible. No ha sido posible porque no hay, primero, ¿cómo se adquieren esos anticuerpos? ¿Por la enfermedad o por la vacunación? No hay vacuna, no tenemos forma de obtener otra inmunidad que habiendo padecido la enfermedad. Entonces, la enfermedad, por el desconocimiento que hay, por la gravedad que puede presentarse en las personas que tienen otras enfermedades y que tienen edades avanzadas, pues esto ha ocasionado una mortandad muy grande. Lógico, no es una enfermedad que consideremos que tenga una alta mortalidad per se, pero está matando mucha gente. Incluyendo Venezuela. En Venezuela también. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido un problema grave que encima de no tener, fíjese, las medidas que se deben tomar en estos casos son medidas epidemiológicas, deben ser controladas, coordinadas médicamente. Esto no es una decisión gubernamental en función de conveniencia o no. Y lamentablemente no se ha hecho como es debido. Debimos haber buscado a los epidemiólogos quienes asesoren al gobierno y le digan lo que tiene que hacer para que pueda hacerlo bien. Lamentablemente se ha hecho mucho, pero con buscando demostrar Tengo algo. entendido que se han reunido todos los días para hablar del problema con epidemiólogos, ¿no? Ahora, 3, 4 meses después. ¿Por qué? Porque lamentablemente se tomaron medidas más efectistas, más políticamente manejadas, más en función de que la gente vea que somos capaces de resolver el problema mejor que los demás. Y era una gran mentira. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Sencillamente, bueno, el proceso normal de la enfermedad que tiene un repunte, pero hay un repunte adicional que está determinado porque las personas que se fueron del país con una mano adelante y otra atrás están regresando. Y están regresando en condiciones en las cuales, pues por supuesto, tienen el riesgo de haberse contaminado afuera y están trayendo más enfermos ellos y contaminando más personas. Ahora, ¿cómo se explica, por ejemplo, el caso de Rusia y Estados Unidos, las dos potencias, son los países con más? ¿Es porque tienen más gente? ¿Es porque no hay medidas? ¿Qué hay? ¿Qué pasa ahí? Los factores que más han contribuido al aumento de casos son países donde tienen alto turismo o alta circulación de personas que van de un país a otro. Son países que tienen una mayor población. Y por supuesto, dependiendo mucho de las medidas que se tomen y la rapidez con las que se tomen. El problema es que muchos de estos países, pensando en el aspecto económico, que también hay que pensarlo porque evidentemente la productividad en el mundo ha bajado notablemente y las consecuencias económicas van a ser muy graves. Entonces ellos han dejado una serie de medidas un poco laxas y que han contribuido a que las enfermedades se difundan mucho más. Pero dentro de las medidas que se han tomado hay también algunas teorías. Hay unas teorías donde dicen que es mejor que la gente se infecte y que para después se logre buscar la medicina. Sí, de alguna manera tener los anticuerpos y así se detiene el proceso. ¿Y usted como médico qué piensa de eso? Esto depende porque evidentemente como psiquiatra, si las personas más vulnerables son de las personas que tienen la tercera edad y que al mismo tiempo tienen enfermedades subyacentes, evidentemente eso va a traer una alta mortalidad. Es decir, hay medidas que deben tomarse en ambos sentidos, pero por supuesto, ni un extremo ni el otro. Ahora, ¿qué hacer las personas más vulnerables para prevenirse, para evitar eso? ¿Eso es posible? Vamos a un receso y regresamos con usted.
Bueno, me dicen no solo los de la tercera edad, también me dicen que hay médicos y enfermeras en los hospitales afectadas por la enfermedad, Esto ha sido bastante grave, por no coronavirus. solamente en Venezuela y aquí sino en el mundo, pero nosotros tenemos también un problema adicional frente a esto, es que no tenemos las condiciones adecuadas para poder trabajar con este tipo de ¿Por pacientes. qué? Porque no tenemos, en primer lugar, la- las El protecciones que el centro médico, médico. por ejemplo, no está preparado para enfrentar esta crisis. Hay centros privados que están preparados para enfrentar a la crisis, pero no hay suficientes camas para terapia intensiva. Ah, ya. Entonces, cada complicación es muy difícil de atenderla. Como en otros países ha sido incluso insuficiente, habiendo pocos enfermos en Venezuela y al mismo tiempo pocos muertos, sin embargo, nuestros servicios de terapia intensiva no son suficientes para atender a los pacientes que se necesita, que requieren este servicio. El otro elemento es que la protección de los médicos no se ha tenido en cuenta desde un principio. Los médicos han estado trabajando, el personal de enfermería, el personal de asistencia no ha tenido los recursos necesarios para su protección. No ha tenido los equipos, los tapabocas, las viseras, los elementos de guantes, etcétera, con qué protegerse frente a esta situación. Por supuesto, esto ha hecho que sean contagiados y se hayan contagiado con mucha frecuencia, al punto de que en el estado Zulia han muerto y en el estado Lara han muerto muchos médicos producto de la ¿Y enfermedad. aquí en Caracas? También, incluso hemos tenido varios colegas En el que caso donde usted labora. sí, padre e hijo fueron afectados por la enfermedad, por supuesto en estado graves. Y el otro elemento pues es que los centros de asistencia y los métodos de detección temprana tampoco se han estado utilizando, porque es un solo sitio el que recibe las muestras, que es el Instituto Nacional de Higiene. Entonces, es decir, las pruebas rápidas tienen un resultado, pero que no siempre son lo suficientemente claros. Y entonces hay que recurrir a pruebas que son mucho más, que detectan con más precisión y requieren un tiempo. Esto, lamentablemente, no hemos tenido la distribución de los recursos que se han destinado para esto en función de una orientación epidemiológica adecuada. Entonces los epidemiólogos son los que deben tomar decisiones, quien las aplica es el Estado, es el gobierno, pero debe asesorarse adecuadamente y de una manera médica, no epidemiológica, no una manera política o una manera de impacto personal, etcétera. El otro elemento es se ha hecho una buena campaña, en eso sí, indudablemente se ha hecho una buena campaña de lavado de manos, de protección con máscaras, etcétera, y todos esos elementos han sido muy buenos en muchos sentidos, pero lamentablemente la implementación tampoco se ha logrado, porque vemos con frecuencia que sí se nos dice que tenemos que estar a 2 metros de las personas, que tenemos que evitar la aglomeración de personas, pero vemos un autobús pasado que pasa lleno de pasajeros colgando incluso de las puertas, y uno dice, Dios mío, ¿cómo es esto? Y mucha gente sin la mascarilla, mucha gente muy cercana, etcétera, y por supuesto sin recursos para poderse atender y lavar las manos, sin recursos para tener luz suficiente para las cosas necesarias que se tienen que resolver con electricidad, el funcionamiento de los equipos, todo eso, están sujetos a una serie de cosas. Las condiciones del venezolano no han sido las mejores, porque están añadidas una serie de problemas sociales que nos están afectando enormemente. Y esto agranda más la dificultad para que la gente cumpla con las normas. Estaban leyendo que Estados Unidos compró todas las vacunas en China. Eso dicen, ¿no? Incluso están hablando de una vacuna propuesta por Rusia y que los Estados Unidos las compraron todas. Las vacunas tardan un tiempo para poder darse a conocer y saber si son eficientes o no. Generalmente el proceso dura Por ejemplo, un ¿qué año. cerca o tan lejos está el venezolano de tener una vacuna? O de Caramba. adquirirla afuera. Es algo que evidentemente no es fácil de responder, porque eso debe tener un costo y debe tener también un interés por la importación y por traerla y saberla poner y en el momento adecuado.
pienso que esto va a ser uno de los elementos que va a cortar lo que es toda esta cuarentena que tenemos, que es el poder lograr una vacuna e inmunizar a las personas masivamente y lograr con esa inmunización que las personas Que pues ese es otro problema. Dicen que la inmunización es temporal. Ese es otro elemento que se está viendo, que las personas que son asintomáticos o con la enfermedad muy leve, por las características del virus, aparentemente la mutación es muy rápida y en 2 meses ya no se tiene la inmunidad que se tenía. Esos son elementos que han surgido. Evidentemente, los epidemiólogos son mucho más que capacitados para poder mencionar realmente si esto es así o no, pero eso crea una situación muy particular, que es decir, que el logro de la inmunización no va a ser muy rápido. Pero esto no tiene precedentes, ¿no? Ha habido otras pandemias. Porque no, la pandemia de la gripe española no es, parece que no es igual a esta. Ha habido otras pandemias bastante intensas y bastante con alta mortalidad. Por supuesto. En el caso venezolano. Sí, incluso la gripe española también nos afectó, pero el problema está en que las características del mundo son distintas totalmente. La comunicación es tan cercana, es decir, esto es una aldea ya. Entonces, el intercambio entre los países ha hecho que la difusión de la enfermedad ha sido prácticamente inmediata, en muy corto plazo. A veces me dan explicaciones, por ejemplo, que yo no sé, no soy ningún experto, pero creo poco que aquí en Venezuela se produjo porque alguien se metió en un autobús que estaba contaminado. ¿Qué pasó aquí en ese sentido? ¿Cómo nace el problema en este país? En Venezuela ha habido una particularidad. En primer lugar, sí, ha habido pocos casos y ha habido pocas muertes. No se sabe si es que es un subregistro o que se ha mantenido unas cifras pues no suficientemente claras. Pero cualquier país que esté interconectado es normal que tenga el riesgo de padecer la enfermedad. Es decir, el asunto es que para Venezuela no había ese tráfico aéreo que hay para los grandes claro. países, pero evidentemente ese tráfico aéreo contribuyó. Y ahora, después de el comienzo de la cuarentena, donde los empleos cesaron, donde el despido fue marcado, las personas que se fueron en los países más cercanos regresaron, porque es preferible estar en la casa pelando que pelar en la calle. Claro. Entonces, evidentemente eso ha traído como consecuencia que ellos también traigan la posibilidad de contaminar a las personas. Pero hay un elemento adicional. ¿Por qué esta gente elude el ir a un sitio y entrar como debe entrar? Porque lamentablemente las informaciones que se han difundido es que los sitios donde se recluyen a las personas que tienen que estar en 15 días de cuarentena, pues no tienen las condiciones mínimas para poder albergarlos. Y entonces eso hace que la gente huya de ahí, que la gente no quiera estar allí. Y lamentablemente pues no se dan las condiciones adecuadas de personal, de atención, de alimentación, de vigilancia y de control. Entonces se están acondicionando sitios pero que no tienen las condiciones mínimas para ello. La gente se va, la gente se elude, la gente se esconde y la gente entra por las trochas porque lamentablemente siente que no tiene una oferta que le vaya a ser saludable y que también que lo respete pues como ser humano. Ya hemos hablado de que hay médicos, enfermeros, esta es una enfermedad que no discrimina a nadie en ese sentido. Todos por igual. Ahora, ¿cuáles son las medidas que usted como médico recomienda poner para los padres frente a los niños? ¿O a los hijos frente a los padres? Bueno, la dinámica familiar es complicada, ¿no? Porque Venezuela se ha transformado en cierta forma en un matriarcado, es decir, las madres están solas y los padres están en el exterior buscando recursos para enviarlos a Venezuela para la familia. La familia, por supuesto, está obligada a convivir en un espacio pequeño y muchas veces las dificultades son grandes. Otras veces es que las relaciones interpersonales en las familias no son las más saludables. Entonces hay que buscar la manera de lograr una convivencia adecuada y acondicionar las condiciones de reclusión en las casas.
a que sean aceptables y que sean adecuadas, que haya luz, que haya agua, que haya gas, que haya una serie de necesidades. No es difícil. Vamos a un receso, regresamos. Pues han salido informaciones, por ejemplo, de que en México ya tienen una vacuna que cuesta $3. Bueno, eso hay que tenerlo con cierta reserva, porque también la otra vez inventaron que había una vacuna que se llamaba, de un nombre raro, largo, que tampoco sirvió. Sí, ha habido muchas. Que parte de esas vacunas las compró Estados Unidos en China. También se dice, sí, incluso se ha hablado de que nosotros, el gobierno venezolano compró ciclovir y una serie de cosas de Cuba que tenían una serie de elementos que lamentablemente hasta ahora no sé si realmente sean adecuados o no. Dicen que muchas veces los tratamientos pues no están, como estamos en una etapa en la cual no hay una concreción en relación a lo que debe hacerse. ¿Por qué? Porque sencillamente hay una gran variación en las respuestas. Se usa la cloroquina, se usa la ciclovir, se usa una serie de cosas, pero en otros países no se usa ya eso, se está usando más antiinflamatorio. ¿Y la clorofina da resultados? Se había relacionado, eso se usó para la malaria, y es un antimalárico, y se dicen que tenía efectos sobre el virus, pero posteriormente no se ha afirmado con mucha claridad esto. Otros están hablando del uso de antiinflamatorios y de algunos esteroides para lograr disminuir el efecto a nivel pulmonar del virus y, por supuesto, evitar las complicaciones respiratorias que son las que matan. ¿Qué pasa con la recuperación después que una persona se enferma? Le decíamos antes que no quedaba muy bien o tarda mucho tiempo en recuperarse a su antigua normalidad, como diríamos. Sí, todavía no se conoce si hay consecuencias posteriores claras en el comportamiento, no solamente desde el punto de vista físico, sino también en el comportamiento emocional. Todos estos factores vamos a verlos en la medida que vayamos teniendo un poco más de tiempo en relación en el conocimiento de la enfermedad. Sin embargo, hay que atender muchos aspectos que son fundamentales. Los primeros pues la parte humana, ¿no? La parte afectiva, la parte y la parte de protección. La parte de protección está vinculada con la higiene de las manos, el uso de tapabocas, la distancia social, es decir, la distancia de las personas y, por supuesto, la dotación adecuada de alimentos y de necesidades satisfechas para que la persona pueda permanecer en confinamiento con las condiciones mínimas de supervivencia. El problema ahorita que tenemos con la desnutrición es muy grave. Y entonces esto tenemos que tenerlo presente también porque es un aspecto paralelo al problema del coronavirus que se está también acentuando. Esos son elementos que tenemos que tener presentes. Al mismo tiempo, las condiciones emocionales que esto presenta, también el duelo patológico que estamos observando, cuando la gente no ve a su ser querido al morir, no lo entierra, no lo puede enterrar, no lo puede acompañar, no lo puede abrazar, no lo puede despedir, no lo puede ayudar, ni anímica ni emocionalmente. Todo esto afecta mucho a las personas y esto crea un duelo patológico. Como hay una mujer recién parida, por ejemplo. Y también, bueno... Que llegue a estar afectada después por eso. Eso indudablemente que se presenta también, porque la mujer embarazada también tiene el mismo riesgo de contraer la enfermedad. El problema es cómo prestar la atención a su nené y cómo no contaminarlo. Todos estos ¿Y cómo salvar a la mujer embarazada antes? Sí, es necesario salvarla, indudablemente que sí. Y sobre todo para evitar que el niño también nazca con un cuadro... aunque no sé hasta qué punto haya la posibilidad de que se transmita a través de la placenta. Pero evidentemente todos estos elementos no los manejo yo porque no son mi área, pero sí
hay una serie de factores que hay que tomar en cuenta, sobre todo las mujeres embarazadas. Ahorita han disminuido los embarazos en el país, han aumentado la mortalidad también, ha bajado la expectativa de edad. Ya la gente no se muere a los 74 años, los hombres, y a las 76 las mujeres, sino se están muriendo antes. ¿Por qué? Porque la calidad de vida ha bajado. ¿Cuál sería ya estamos terminando el programa, cuáles serían las recomendaciones fundamentales que el doctor Espinaza le haría a los oyentes que nos estamos? Por ejemplo, ¿cuál sería la recomendación? Vamos a comenzar por la edad, para los niños. A los niños hay que explicarle, primero ayudarlos a mantenerse dentro de un espacio reducido y confinados. Hay que darle elementos de distracción, hay que darle mucho afecto, explicarle un poco la situación y tratar de dosificar el uso de algunas distracciones que se están usando, porque pueden crearse también problemas por el exceso de uso de juegos y de elementos que con frecuencia pues pueden hasta crear adicción en un futuro. ¿Y a los adolescentes? A los adolescentes también hay que crearles un poco de comprensión sobre la situación y que saber que ellos tienen sus inquietudes, sus necesidades, están confinados, no pueden tener amigos, no pueden... Y por supuesto buscar elementos que lo distraigan y que les permitan hacer una vida un poco, por lo menos, aceptable, y que comprendan que es una situación excepcional y aclararles bien lo que está pasando. El adulto mayor le cuesta, el adulto mayor pues muchos están muy solos, hay que buscar compañía de los vecinos, hay que unirse, los vecinos, las comunidades deben unirse y mantener la comunicación y el ayudarse unos a otros. La soledad es terrible la que está viviéndose en el país. Y los matrimonios deben... Los matrimonios, pues, deben evitar, qué fastidio. Hay que bajar un poquito las presiones. Las peleas internas. Las peleas internas, porque la violencia doméstica se está presentando con mucha frecuencia, y adicionalmente los hijos están presenciando esas situaciones que también los afectan enormemente. Entonces, todos estos elementos traen como consecuencia que la estabilidad emocional de las personas se ve deteriorada marcadamente. Aquí veo que Psicólogos Sin Fronteras, no sé si usted está metido ahí, recomienda una vida sana y un cuerpo sano. Sí. Y el alma. Y buscar la manera de nutrirse con un buen deporte, en la medida que se pueda, con una distracción saludable, con afecto, con comprensión, con buena comunicación y, por supuesto, con tolerancia y comprensión de que no es fácil estar recluido en un sitio día y noche y tener que pues, tolerar también algunas cosas que no son las mejores. Aquí habla una madre que dice que su hija tiene trastorno bipolar en el tratamiento estable. Ha tomado toda esta situación con mucha calma. Eso no lo hemos tocado y es muy interesante, porque el problema grave con los medicamentos, el problema ha sido muy grave con los medicamentos. Los costos han aumentado tanto que ninguna persona, ni aún con recursos, puede tomar un tratamiento, y sobre todo psiquiátrico, que tiene que tomarse por largo tiempo. Entonces los medicamentos están costando una millonada. Y no pueden tomarse ni una pastilla, y son pacientes que a veces no pueden, es decir, son tratamientos que no pueden interrumpirse. Tristemente, eso trae como consecuencia la reagudización de los cuadros. Los bipolares están mal, los psicóticos están mal, los depresivos están mal, los ansiosos están mal, todos están mal. Explique a la gente qué significa bipolar. Bipolar es una enfermedad que se caracteriza porque las personas tienden a irse al polo de la manía o al polo de la depresión. ¿Qué es el polo de la manía? La manía es la aceleración, es decir, cuando se aceleran, se vuelven inquietos, intranquilos, no duermen, comienzan cosas y nunca las terminan, hablan constantemente sin parar, etcétera, y son muy intensos en su comportamiento. O se van al otro extremo, donde se apagan y caen en un cuadro de postración, de depresión, de llanto, de tristeza, de apagamiento. ¿Cuándo usted sabe si es bipolar? Bueno, generalmente hay antecedentes familiares y por supuesto se producen las oscilaciones de las personas. Lógico, el que está en fase maníaca está
por un Bueno. tiempo en esa fase. El que está en fase depresiva está por un tiempo, pero la gente ahora le dice a fulano que si se pone bravo y después se contenta, es bipolar. Eso no es bipolar, sino sencillamente es otra cosa totalmente distinta. Si se toma 2 cervezas, dice que también. Se Bueno, acelera. aquí es bipolar. Aquí hay una recomendación. Al final estamos viendo una recomendación del doctor Morelos. Dice, hablar con las personas que son importantes para mí sobre lo que estoy sintiendo. Sí, Estoy sintiendo. Entender que no soy el único que está pasando por esto y que otros han superado. Aceptar que necesito ayuda. Disminuir los niveles de información. A veces nos saturamos de Sí, información. sí. De esos 5, y realizar actividades gratificantes. Dosificar la información, eso es muy importante. El otro elemento es buscar con qué distraernos, buscar y si tenemos algo que estamos sintiendo, expresarlo. Eso no debe avergonzarnos, es normal que nos sintamos mal. Es normal que no estemos satisfechos Ok. por algunas cosas. Que nos Terminamos pasan. el programa. Un consejo para las madres, Bueno, mucho afecto, lo más importante. para los padres, para Y los mucho abuelos. afecto entre los padres y mucha comprensión y disfrutar de los abuelos, disfrutar de la dicha de tener los abuelos, porque muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que son ellos en la crianza de los nietos. Para los viudos, Y los viudos tienen que buscar compañía. para los solteros, También, para los casados. también, pero con la esposa. También que. Con la esposa. Gracias, doctor. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.